Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a este lugar tan especial, porque por la fe reconocemos de que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Así que tengan todos un feliz sábado. Para los hermanos que van a ver el video, estamos en la iglesia adventista del séptimo día del Socorro. Así que me siento feliz, hermanos, por estar acá con ustedes. Hace días queríamos venir acá a presentar la verdad presente, la palabra de nuestro Dios. Así que para mí es un privilegio. Vamos a tener una clase sólida de pura Biblia. Hermanos, es importante como iglesia que nosotros estemos conociendo la Biblia y estudiándola. ¿Por qué decimos esto? La Biblia es el único detector de mentira. Las personas que estudian la Biblia se hacen más sabias e inteligentes. Tienen esa capacidad para hacer distinción entre lo bueno y lo que es casi bueno. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar un tema que para muchos puede ser controversial, pero que es bíblico. Quiero que hablemos del peligro que existe en que permitamos de que Satanás ataque nuestros púlpitos adventistas. Quiero iniciar diciendo que los custodios, los dirigentes locales de la iglesia son los ancianos. Cualquier cosa que pase en la iglesia local, la culpa la tienen los ancianos. Los ancianos son los dirigentes. Podemos decir así que los ancianos son los pastores locales de la iglesia. Son los que vigilan y cuidan al rebaño. Otra cosa también importante, hermanos, es comprender que los ancianos, aunque son dirigentes de la iglesia, no son los dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia, ¿cómo se llama? Cristo. Digo esto porque muchas veces podemos confundirnos, que solamente porque algún hermano lo eligen cada año para que sea anciano, puede confundirse que la iglesia es su casa. Los ancianos son administradores, son los que velan por el rebaño. ¿Me doy a entender? Y como dije, cualquier cosa que pase, los culpables son los ancianos. Por ejemplo, si aquí en el púlpito alguien se sube a decir una herejía o una blasfemia, ¿quiénes son los culpables? Los ancianos, porque ellos permitieron que se subiera al púlpito. Si una hermana se sube aquí al púlpito con una minifalda y toda maquillada y con el pelo pintado, ¿quién tiene la culpa? Los ancianos. Muchos me tildan como radical. Saben de que muchos hermanos me dicen, el hermano Rafael es muy radical, muy extremista. Pero esas palabras las dicen porque saben que lo que uno dice es verdad. ¿Me doy a entender? Ellos dicen, es muy extremista. Pero las cosas que decimos tienen sentido. Somos una iglesia de orden y reverencia. Lo que pasa es que se ha perdido todo eso, pero son cosas de que la iglesia adventista enseña. La modestia cristiana, cómo debemos de vestirnos tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. El Espíritu de Profecía también dice eso. El manual de iglesia también lo dice sobre el tema de la indumentaria cristiana. Pero como todo eso se ha perdido, hoy los que rescatan esas verdades le llaman extremista, radical o fariseo. Pero como dije, los culpables de las iglesias, los que dirigen las iglesias son los ancianos. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, si en una iglesia ponen un pesebre con el falso supuesto niño Dios y con la vaca y con la burra, ¿quién tiene la culpa? Los ancianos, porque permitieron eso. ¿Me doy a entender? Si en la iglesia se permiten cosas que están fuera de nuestro mensaje y fuera de la Biblia, ¿quiénes son los culpables? Son los ancianos. Pero recordemos de que los ancianos no son los dueños de la iglesia. Son administradores. Por ejemplo, si yo en esta mañana estoy aquí predicando en la iglesia del Socorro
¿quién tiene la culpa de haberme invitado? ¿O en quién está la obligación? ¿Los ancianos de la esperanza? O sea, si yo vengo aquí a decir una herejía o una falsa doctrina, ¿quién tiene la culpa? Ustedes van a decir, usted, hermano Rafael Díaz, sí, pero también tiene la culpa quien me permitió el púlpito. ¿Me doy a entender? Quiero que quede claro eso. Que aunque nosotros no podemos dominar a la iglesia mundial, pero sí los ancianos de la iglesia pueden administrar sus iglesias locales. Para eso, un anciano tiene que ser estudioso de la Biblia. Tiene que conocer nuestras 28 creencias y 6 doctrinas. Tiene que conocer el manual de iglesia. Hay miembros de junta que son parte de la misma junta y no saben qué es el manual de iglesia, no saben qué son las 28 creencias, no saben qué son las 6 doctrinas, no conocen la Biblia, no conocen el espíritu de profecía, y por eso es que se hacen votos que levantan la mano, que al final vienen a causar daño a la iglesia en lugar de bienestar. Noten lo importante que es que los ancianos de la iglesia sean personas celosas, con buen testimonio, que conozcan la doctrina de la iglesia, que conozcan la Biblia, que sean maduros en la fe. En ese contexto, el apóstol Pablo, antes de partir, llamó a los ancianos de Éfeso y con lágrimas en sus ojos habló con ellos. Esto está en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30 dice: aquí Pablo está reunido con los ancianos de iglesia, pueden leer el contexto, con los obispos de Éfeso. El apóstol Pablo, antes de partir, se le reveló una visión y esto se lo relató a los ancianos. Noten lo que dijo Pablo, con lágrimas en sus ojos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Con quiénes está hablando aquí Pablo? Con los ancianos de Éfeso. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Pregunto, ¿quién es el dueño de la iglesia adventista? ¿Quién dirige la iglesia adventista? Cristo. Por lo tanto, ¿qué podemos extraer de esto? Cualquier cosa que pase aquí en la iglesia, por muy mala que sea, las fuerzas del mal nunca van a triunfar. Porque el capitán de esta iglesia, ¿quién es? Cristo. Aquí dice, el cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿En medio de quién? Pablo está hablando aquí con los ancianos. Dice, en medio de vosotros entrarán lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, ¿quiénes son vosotros mismos? ¿De dónde? ¿De quién está hablando aquí Pablo? Y de vosotros mismos, ¿quiénes son vosotros mismos? Los ancianos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Terrible, hermanos. Pregunto, hermanos, según lo que estamos estudiando, ¿dónde se levanta la apostasía? ¿Dentro o fuera del pueblo? Dentro. Y principalmente en medio de ¿quiénes? De los líderes, ancianos de iglesia. Por eso, hermano, me gusta hacer los temas expositivos. Un tema expositivo es dejar que la Biblia hable. Y el tema expositivo es dejar que la Biblia hable y el predicador solamente explica el texto. Eso es un tema expositivo. Hermanos, según lo que dice Pablo, ¿de dónde se iban a levantar los lobos rapaces? En medio del pueblo, principalmente en medio de ¿quién? De los ancianos de iglesia. En ese momento, ¿quiénes eran? Los dirigentes locales de las iglesias. De vosotros mismos se levantarán lobos rapaces. Muchas veces nosotros creemos, hermanos, de que el error viene de afuera. Muchas veces creemos de que
la falsa doctrina viene de afuera. Pero cuando leemos la Biblia es diferente. La Biblia enseña de que es en medio del pueblo que se levanta ¿qué? El error, la apostasía. Vamos a ver algún otro texto bíblico para demostrarlo. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. La primera vez que se menciona a un falso profeta es en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Noten dónde se levantan los falsos profetas. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta, ¿en medio de quién? ¿A quién le está hablando aquí Moisés? Al pueblo de Israel. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciar señal o prodigio. Según este verso, ¿dónde se levantan los falsos profetas? En medio de ti, que representa ¿qué? Al pueblo de Dios. Terrible, hermano. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar alerta con lo que se enseña en nuestros púlpitos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los ancianos de iglesia son los que tienen que estar vigilando qué es lo que se enseña, qué es lo que se predica y qué es lo que se hace en el púlpito. Ellos son los dirigentes locales. Yo no puedo ir a mandar a la iglesia de China o la que está en Brasil porque yo no vivo allá. ¿De dónde soy dirigente yo? De mi iglesia. ¿Me doy a entender, hermano? Ahora, por eso es que la Biblia recomienda, escuchen lo que voy a decir, por eso es que la Biblia recomienda que un anciano de iglesia no debe ser un neófito. La Biblia por eso recomienda que un anciano no puede ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona nueva en la fe, una persona ignorante de las Escrituras. Eso significa la palabra neófito. Gran error poner como dirigente a un miembro que no sabe nada. Eso causa daño a la iglesia. Por eso es que los dirigentes de iglesia tienen que ser personas maduras en la fe, tienen que ser personas estudiosas de la Biblia, tienen que conocer perfectamente nuestras creencias y doctrinas, tienen que conocer el manual de iglesia. Hay dirigentes de junta de iglesia que no conocen ni tan siquiera la pasta del manual de iglesia. Y como se desconocen muchas cosas, se levantan la mano para hacer votos que en lugar de ser bendición para la iglesia, es destrucción. Dividen a la iglesia. Por eso es que Pablo nota en los consejos que le da a Timoteo, hablando de que los dirigentes de iglesia tienen que ser personas maduras en la fe. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6 dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esta palabra neófito, no sé si ustedes tienen otra Biblia donde diga nuevo en la fe, un ignorante de la fe, un inculto, una persona sin instrucción bíblica, no un neófito. No permitan que un dirigente de iglesia sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Palabras categóricas, hermanos. Noten lo que dice Pablo, 2 Timoteo 2:15. Timoteo, igual que Tito, eran ancianos de iglesia. Se puede comprobar eso. Por eso es que las cartas a Timoteo y a Tito son cartas pastorales. Si alguien quiere ser un buen dirigente, puede leer las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, porque estas cartas son consejos para ministros. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pregunto, ¿cuál es una característica de un anciano de iglesia?
que sea un obrero aprobado, que tenga buen testimonio, que dice que usa bien la palabra de verdad. Pregunto, si la Biblia se puede usar como verdad, como palabra de verdad, ¿hay alguien que la puede usar como palabra de error o puede usarla mal? Sí. Por eso es que hay mucha gente que la tuerce. Pero aquí Pablo está hablando de los dirigentes. El dirigente de la iglesia, el anciano de iglesia, el presbítero, tiene que ser una persona que no tenga nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, es una persona que le enseña a la iglesia no solamente con sus palabras, sino también con su ejemplo, que usa bien la palabra de verdad, porque así como hay dirigentes que enseñan cosas correctas, hay dirigentes que enseñan cosas erróneas en la iglesia, porque aquí Pablo está hablándole a la iglesia, no está hablándole a los mundanos. Porque noten, si hay personas, si hay buenos dirigentes que usan la palabra correctamente, que usan bien la palabra de verdad, significa que hay dirigentes que la usan mal la Biblia para enseñar cosas erróneas y así confundir a la iglesia y arrastrar a la iglesia. Noten lo que dice esta cita del Espíritu de Profecía en el libro Obreros Evangélicos, página 454, párrafo 2. Obreros Evangélicos, página 454, párrafo 2. Esta cita es tremenda. Cuando la leí hace muchos años, me quedé impactado lo que esta cita dice acerca de los malos dirigentes que causan daño a la iglesia. Elena de White habló mucho de eso. Esta cita, la repito, está en el libro Obreros Evangélicos, página 454, párrafo 2, dice: en muchos lugares encontramos hombres que han sido colocados apresuradamente en posiciones de responsabilidad como ancianos de iglesia. Noten que lo hicieron apresuradamente, cuando no estaban calificados para ocupar semejante puesto. No saben gobernarse a sí mismos. Su influencia no es buena. La iglesia está continuamente en dificultades como consecuencia del carácter deficiente de estos ancianos. Se les impuso las manos con demasiada ligereza. Los ministros de Dios deben ser hombres de buena reputación, capaces de dirigir discretamente sus intereses después de despertarlo. Necesitamos grandemente hombres competentes que aporten honor en vez de deshonrar la causa a la que representan. Noten, ancianos que dañan a la iglesia, no solamente con su enseñanza, sino también con su conducta. Malos dirigentes. Y tenemos que estar despiertos, dice ella. Tenemos que velar. Hay hermanos dentro de la iglesia que por falta de estudio a cualquier cosa que se predica acá le dicen amén, porque no están estudiando, no saben si lo que está predicando acá el hermano Rafael o otro predicador es verdad o falso. Hay hermanos que por falta de estudio a cualquier cosa le dicen amén, y otros por falta de estudio no dicen amén tampoco cuando es correcto lo que se está diciendo. Miren qué problema es. La palabra amén significa así sea. Es verdad. Aquí el Espíritu de Profecía habla de ancianos que tienen una mala reputación, ancianos ignorantes de la Biblia, ancianos ignorantes del Espíritu de Profecía, ancianos corruptos, ancianos que velan por sus intereses personales y no por la obra de Dios. Algunos hermanos dicen de que estos temas son muy fuertes. ¿Ustedes los sienten fuertes, hermano? ¿Es bíblico lo que estamos hablando? Yo no siento que estos temas son fuertes, hermano. Yo no lo siento fuerte. Al contrario, yo me siento feliz y gozoso cuando escucho estos temas. ¿Cuántos están disfrutando estos temas? Hasta el momento es bíblico lo que estamos hablando. ¿Es correcto? ¿Se merece un amén? Ok. Sigamos. ¿Qué personas no deben de permitírseles el púlpito?
¿A qué personas no hay que permitírseles el púlpito? ¿Y para qué es el púlpito? Esto que vemos acá es el púlpito. Se usa para predicar a la iglesia. Los políticos también usan púlpitos, pero los políticos allá hablan de política. Aquí usamos el púlpito ¿para qué? ¿Para qué se debe usar el púlpito? Yo he sacado una lista, pueden haber más, pero yo he sacado una lista de las cosas que no se deben de hacer en el púlpito. Ejemplo, el púlpito no es para tirar indirecta. Si usted tiene una amistad con un hermano, no vaya a usar el púlpito para tirar indirectas. El púlpito no es para eso. El púlpito no es para hacer ataques personales. Si alguien lo tomó personal es otra cosa. Yo soy responsable de lo que predico, no de lo que usted entiende. Yo su mente no la puedo dominar. ¿O puedo dominar la mente de las demás personas? No. Entonces yo me hago responsable de lo que predico. Sí. Pero el púlpito no es para hacer ataques personales. Como decir, yo voy a preparar este tema para tirarle al hermano. Eso es satánico. El púlpito tampoco es para hablar de la vida personal de alguien. Una vez, hermanos, mire, cuando no hay sabiduría de Dios, se cometen errores diabólicos. Un hermano estaba pasando por un problema espiritual. Su vida estaba en pecado. Y el hermano, queriendo un consejo, se allegó al anciano y le contó lo que estaba pasando para que el anciano orara por él y que le diera un consejo. ¿Saben qué es lo que hizo el anciano el sábado siguiente? Usó ese ejemplo para predicar. Y ahí estaba el hermano escuchando. Pregunto, ¿cómo se siente el hermano? O sea, predicó de eso, como tirándole indirecta al hermano. Imagínense, esta persona, en lugar de sentirse atraída al Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, se decepcionó, se chasqueó, ya no quería ir a la iglesia, porque lo que hicieron es divulgar su pecado en el púlpito. Cuando eso no era público, eso era privado. Se dan cuenta que ser dirigente de la iglesia es un privilegio, pero también es una obligación y un reto. El púlpito no es para improvisar. Hermano, a usted le toca predicar mañana, se me había olvidado, y empieza a inventarse cosas de un día para otro. Y como no ha estudiado, bien se nota cuando un predicador no ha estudiado, dice solamente incoherencia. Yo conocí un hermano que cuando no tenía nada que predicar, prendía el televisor y buscaba sermones de los católicos y de Kais Luna y de otros predicadores protestantes. Y esos mismos sermones predicaba en el púlpito, porque no estudiaba. La misma blasfemia que decían en la televisión, él venía a predicarlas a la iglesia adventista, porque no estudia. No sé si ustedes han notado cuando un hermano no estudia lo que se viene a predicar aquí en el púlpito, cuando un predicador no se ha preparado. Se nota inmediatamente cuando alguien no ha estudiado, dice incoherencias y se sale del contexto bíblico, se sale del huacal. El púlpito no es para contar chistes. Terrible, hermano. El púlpito tampoco es para venir a contar chismes o rumores. El púlpito no es para eso, para los chismosos, no es para eso. No es tampoco el púlpito para hablar de política. La iglesia tiene que estar lejos de la política. Hay hermanos que son fanáticos con la política. No les ha amanecido. Cristo dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El púlpito no es para hablar de partidos políticos. No es también un lugar para defender asuntos personales o puntos personales. Tampoco el púlpito no es para lucirse. Hay predicadores de que para que la gente vea que ellos saben, usan palabras floridas, usan un tecnicismo y la gente en lugar de entender se confunde porque están hablando como que si fueran personas para otra clase de conocimiento, personas que son más preparadas.
Entonces a estos predicadores les gusta que la gente los alude. Este sabe. Empiezan a usar palabras técnicas, palabras floridas, palabras rebuscadas. Porque lo que buscan ellos es impresionar a la gente para que la gente los adule y los alabe. Y que la gente diga, este sí sabe. El púlpito no es para lucirse. El púlpito tampoco es para andar predicando de fechas. De que Cristo viene en el 2031, otros dicen que viene en el 2030, otros dicen que viene en el 2026. Un montón de locura. Y como la gente no estudia, cree eso. El púlpito no es para andar predicando fechas. No es para buscar aplausos. No es tampoco para andar hablando incoherencias o disparaten. Tampoco es para andar enseñando falsa doctrina. Entonces la pregunta es, ¿para qué el púlpito? Para lo único que es el púlpito es para predicar la palabra de Dios. Y yo me voy a meter en agua caliente. Y esta va a ser agua hirviendo. Yo en el púlpito puedo celebrar el Día de las Madres. ¿Por qué? Porque el púlpito no es para celebrar el Día de las Madres. Es una tradición pagana de la Iglesia Católica en honor a la Virgen de Guadalupe. Si usted le celebra el Día de las Madres, no estoy diciendo que no hay que amar a las madres, no estoy diciendo que no hay que regalarle regalo a las madres, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de la celebración pagana. Cuando usted celebra el Día de las Madres, está diciéndole a María que es su mamá. Igual que los católicos. Pregunto, ¿María es nuestra madre? Bíblicamente, ¿qué es María? Una hermana. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, uno, vuestro padre y todos son ¿qué? Hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen ¿qué? La voluntad. María no es mi madre. De los católicos sí es su madre. María sí es madre progenitora de Cristo, pero no es mi madre. Ella es mi hermana, según la Biblia. Entonces, si usted quiere celebrar el Día de las Madres, hágalo en su casa. Porque ahí no puedo mandar. Los dirigentes de iglesia no pueden mandar a la casa de un hermano. Pero sí, aquí hay una responsabilidad en las iglesias. Si un dirigente de iglesia permite que se celebre aquí en el púlpito todo tipo de fiesta pagana de la Iglesia Católica, ¿quiénes tienen la culpa? Los ancianos. Si acá en el púlpito se permite que se cante reggaetón cristiano o rock cristiano, ¿quién tiene la culpa? Los ancianos. Si aquí invitamos a un payaso para que venga a hacer reír a los jóvenes en la sociedad de jóvenes, ¿quién tiene la culpa? Que se inviten payasos. Saben de que cuando una iglesia está lejos del Espíritu Santo, hace uso de esos métodos para entretener a la gente. Payasos en una iglesia. Como los paganos, como dice el hermano. El púlpito es únicamente para predicar la palabra de Dios. Noten lo que dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Lectura de qué? En la exhortación y en la enseñanza. Noten para qué es el púlpito, hermanos. El púlpito debe ser ¿para qué? Para la lectura de la Biblia, para exhortar con la Biblia y para enseñar doctrina. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. O sea que el púlpito es también ¿para qué? Para predicar ¿qué? Profecía. ¿Cuáles profecías? Las de Nostradamus, la de la falsa profeta Daisy Calante,
¿Cuál es profecía? Bíblica. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea que el púlpito es ¿para qué? Para predicar doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Wow, hermano, miren el consejo que Pablo le da a Timoteo, al joven líder de la iglesia primitiva. Timoteo, ocúpate en la lectura, enseña a la iglesia, exhorta a la iglesia, enseña profecía, enseña doctrina. ¿Saben? Lastimosamente en otros púlpitos se han opacado y se han sacado del menú los temas de doctrina y profecía y se han sustituido por chistes, historias, anécdotas y fábulas y entretenimiento. Pero ahora veo que Pablo le dice a Timoteo otra cosa. Si quiere mantener a la iglesia nutrida, exhorta a la iglesia, enséñales doctrina, enséñales profecía. Entre tanto que llego, enséñales profecía. Esto también lo repite en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ahí dice que el tal está envanecido. Hermanos, el púlpito tiene que ser para predicar la palabra de Dios, para predicar las profecías, para predicar sana doctrina, para exhortar al pueblo de Dios y para enseñar al pueblo de Dios. Porque estamos llegando a este tiempo, yo creo que ya llegamos. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no les va a gustar. Se van a retorcer como mazacuatan. Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, o sea que van a querer oír algo. Pero esto que van a querer oír no es doctrina. Vamos a ver qué es lo que van a querer oír. Y como van a querer oír algo, simbólicamente les va a picar el oído. Y como el oído les pica, van a buscar ¿qué? Alguien que se los rasque. ¿Está conmigo? ¿Quiénes son estos que van a rascar estos oídos a estas personas? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán la verdad del oído y se volverán ¿qué? A la fábula. Noten qué es lo que va a pedir la gente. Fábula. Noten los falsos maestros qué es lo que van a predicar. Fábula. En lugar de predicar doctrina, en lugar de predicar profecía, en lugar de usar el púlpito para exhortar y amonestar, dice Pablo que van a predicar, dice Pablo que la gente va a escuchar fábula. Los falsos maestros van a predicar fábula. Terrible, hermanos, es terrible esto. Tito 2:1. Dice el apóstol Pablo lo siguiente, Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Noten qué es lo que hay que predicar, hermano, en el púlpito. Sana doctrina. Significa que si hay sana doctrina, hay falsa doctrina, hermano. Sí. Pero para distinguir la falsa doctrina de la sana doctrina, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar la palabra de Dios. Mateo 22:33. Pregunto, ¿qué predicaba nuestro Señor Jesucristo? Muchos confunden el evangelio con sentimentalismo, pero según la Biblia, predicar doctrina es evangelio. ¿Qué predicaba Cristo? Usted me va a decir, Cristo predicaba el evangelio. Pero ¿qué es predicar el evangelio? Notemos qué es lo que enseñaba Cristo. Mateo 22:33. Mateo 22:33.
Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Pregunta, hermanos, ¿qué predicaba Cristo? Doctrina. O sea, ¿qué predica el evangelio? Predicar doctrina. O sea, que el púlpito, ¿para qué, hermano? ¿Para predicar qué? Doctrina. Hacen eso en sus iglesias, hermano. Los hermanos acabaron de ver el video. Hacen eso en sus iglesias, que predican doctrina, predican profecías. Están haciendo eso en sus iglesias locales, porque mi Biblia dice que la gente, cuando escuchaba a Cristo, se admiraban, no que contaba fábula, sino que predicaba que doctrina. La gente se quedaba impactada al escuchar doctrina. Por lo tanto, ¿qué tiene que predicarse en los púlpitos cada sábado? ¿Para qué debe ser la escuela sabática? Para predicar ¿qué? Enseñanza y doctrina. ¿Para qué deben de ser los púlpitos? Para predicar doctrina. ¿Para qué deben ser las campañas evangelísticas? Para predicar ¿qué? Doctrina. ¿Para qué debe ser nuestra literatura que publicamos a nivel mundial? Para enseñar ¿qué? Doctrina. ¿Para qué debe ser nuestras emisoras de radio? Para predicar ¿qué? Doctrina. ¿Para qué deben ser nuestros canales de televisión? No para contar fábulas o entretener, es para predicar ¿qué? Doctrina. Bueno, eso me dice la Biblia. Si usted tiene otro concepto, se lo respeta, pero mi Biblia dice que Cristo predicaba doctrina. Los apóstoles predicaban doctrina, porque eso es evangelio. Y el centro de la doctrina es Cristo Jesús. Ahora, aquí viene algo interesante. ¿A quiénes no hay que prestarles el púlpito? Ya vimos qué es lo que no hay que predicar en el púlpito y para lo que no es el púlpito. Ahora vamos a ver quiénes no deben de subir a un púlpito. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Quiénes no deben de permitírsele el púlpito? Ojo con esto. Bueno, yo he sacado solamente algunos puntos, pero yo sé que hay más. Pueden haber más, pero yo he sacado los más principales. ¿A quiénes no hay que permitirles el púlpito? A personas que están disciplinadas. Por eso cuando viene una visita de cualquier lugar, no vayan a permitirle el púlpito a lo loco. Porque no sabemos qué es lo que enseña, de dónde viene, o si está disciplinada. Hay hermanos que solamente porque ven con corbata a alguien o porque lo ven bien vestido, le prestan el púlpito para que predique o para que cante. Y después nos chasqueamos y nos damos cuenta que estas personas son personas ajenas a la iglesia y que enseñan otra doctrina. Esto pasó en una iglesia que los hermanos le permitieron el púlpito a una persona y esta persona se miraba, el semblante se le miraba que era un hermano de la iglesia. Pero nosotros no hay que dejarlo guiar por la apariencia externa. Dice la Biblia que hay que probar los espíritus. Se le permitió el púlpito al hermano y ¿saben qué es lo que empezó a hablar? Que el Espíritu Santo no existe. Que es el mismo Cristo y el mismo Padre. Que no hay tres sino solamente dos. Y los hermanos se retorcían en las sillas, pero ya era demasiado tarde. Se estaban retorciendo porque el hermano estaba enseñando una falsa enseñanza. Este hermano torcía la Biblia y decía de que no existe el Espíritu Santo, que el tercero es el diablo. Y manipulaba citas de la Biblia y de Espíritu Poesía. Y los hermanos ancianos de la iglesia se retorcían en las sillas, pero ya era demasiado tarde. O sea que para que alguien se suba a un púlpito, tiene que ser una persona que esté en regla con la iglesia. Personas que han sido invitadas oficialmente por la iglesia y que conozcan las creencias y doctrinas de la iglesia. Por eso es que muchos hermanos me dicen, hermano Rafael Díaz, lo invito a predicar a mi iglesia. No, les digo yo, esto no es así. Yo no puedo ir a la iglesia adventista para que usted solamente porque usted me invitó. Usted tiene que reunirse con su junta de iglesia. Este es orden.
y hago una carta para enviarla a mi iglesia y que mi iglesia la responda. Porque yo no quiero irme a meter a lo loco a una iglesia para que después los hermanos vayan a decir, el hermano Rafael Díaz vino aquí sin haberlo invitado. Es orden. ¿Lo doy a entender, hermano? Es un tema de orden. No es de imperialismo ni tampoco de jerarquía. Es un tema de orden. Pablo dice que somos cartas recomendadas por vosotros. Porque en los tiempos bíblicos la gente se recomendaba por carta. ¿Me estoy dando a entender, hermano? O sea, ustedes no pueden subir aquí al púlpito a alguien solamente porque lo ven que venga en un carro con corbata. Sean vigilantes. Hay muchos hermanos que no saben distinguir quién es uno de la vara del pastor. Un grupo que se llama la vara del pastor que borbandea la iglesia adventista. Personas que pueden subir al púlpito, personas que han sido invitadas oficialmente por la iglesia local o por la asociación donde pertenecen. Por ejemplo, nosotros ¿a qué asociación pertenecemos, hermano? A la Paracentral. Nosotros pertenecemos a la asociación Paracentral. O sea, yo puedo ir a una iglesia que me inviten oficialmente. Claro, algunos hermanos me invitan sin carta porque saben que me conocen y conocen a la iglesia de la esperanza. Pero cuando no se conoce, por ejemplo, hay hermanos que me dicen, yo no necesito una carta para invitarla a usted porque yo sé quién es usted, qué es lo que predica y dónde se congrega. Pero iglesias donde no lo conocen tienen que pedir una carta de recomendación. Ahora, si la rechazan, esa carta ya es abuso de autoridad. Ahora, y quiero hacer un paréntesis y quiero que quede claro esto. Acabamos de ver de que los únicos que se pueden subir al púlpito son los que están en armonía con la iglesia, en regla con la iglesia y que predican correctamente la doctrina y la enseñanza de la iglesia. Pero yo le puedo prohibir el púlpito a alguien solamente porque yo diga así. Este hermano lo que predica es muy fuerte, me daña mis sentimientos. ¿Puede prohibir el púlpito a alguien por eso? ¿Qué dice usted, hermano? A mí no me gusta porque este hermano predica muy fuerte. ¿Será que me pueden prohibir el púlpito porque prediqué fuerte? ¿O porque a un hermano no le gustó? Pero yo no puedo, oiga bien, hermano, lo que quiero entender, lo que quiero que comprendamos es de que su opinión personal no tiene que imponerse ante los demás. Porque si a usted no le gusta el tema porque lo siente fuerte y le dañó sus sentimientos, ese es usted. Pero no es peso para que usted le prohíba el púlpito a un hermano que predica correctamente y la doctrina. ¿Me doy a entender? O sea, su criterio no tiene peso para prohibir el púlpito a un hermano que esté en regla con la iglesia y predica lo correcto. Si a usted siente que eso es fuerte, ese es su problema. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo, hermano? ¿Cuántos comprenden lo que estoy tratando de entender? Mientras que es bien diferente que si yo vengo acá y les predico una falsa doctrina, ahí es bien diferente, porque eso ataca los principios bíblicos y la doctrina de la iglesia. Pero que un hermano predica fuerte, o que otro hermano predica más suave que otro, es un espeso para prohibir el púlpito a alguien. ¿Me voy a entender, hermano? Saben de que muchos están abusando de su autoridad. Están imponiendo criterios personales y eso, hermanos, es tener una actitud papal. Eso solamente en la iglesia católica se ve, abuso de autoridad. La iglesia adventista se dirige por principios, somos una iglesia de orden. Yo no puedo predicar como otro predica. Yo no puedo predicar como otro anciano predica. Yo tengo mi propia forma de predicar. Usted no me puede imponer su forma de predicar y decir, yo quiero que el hermano Rafael Díaz predique como yo predico. Si cambia su forma de predicar, yo lo subo al púlpito. Esa es una actitud diabólica, porque está condicionando al Espíritu Santo. Y quiero que sepamos hacer la diferencia entre cosas que no tienen peso a cosas que sí tienen peso. La iglesia adventista jamás tiene que permitir el púlpito a alguien de que está disciplinado. Eso tiene peso. Alguien que está
enseñando errores doctrinales. Alguien que se haya ido a meter a una iglesia sin haberlo invitado no puede permitirse el púlpito a esa persona. Pero porque a mí no me gustó el tema de un hermano porque predicó muy fuerte, o porque el hermano es muy directo para decir las cosas, por eso no lo voy a invitar a predicar. Eso es antibíblico. Imaginémoslo, hermanos, que el apóstol Pablo estuviera hoy en día y dijéramos: yo no puedo invitar al apóstol Pablo a la iglesia de los achotes y del socorro porque el apóstol Pablo predica muy fuerte. ¿Saben de que la predicación de Juan, el discípulo del amor, era diferente? Mientras que Pablo su carácter era bien diferente. Pregunto, ¿quién dirigía al apóstol Juan? ¿Y a Pablo? Pero cada quien tenía su forma de predicar. Pregunto, ¿Juan decía la verdad? A su manera la decía, pero decía su verdad. ¿Y Pablo decía la verdad a su manera? Sí. ¿Cuántos comprenden lo que estoy diciendo? Que yo no puedo prohibir el púlpito a alguien por un criterio personal. Eso es no representar correctamente a la iglesia. La iglesia es una iglesia de orden. Nadie puede abusar de su autoridad. Entonces, hermanos, queda claro que los únicos que pueden subir al púlpito acá son personas que están en regla con la iglesia y prediquen la doctrina pura de la iglesia. Doctrinas bíblicas. Y cuando digo doctrina de la iglesia, no estoy diciendo que la iglesia adventista tenga su propia doctrina, porque todas las doctrinas de que la iglesia predica son sacadas ¿de dónde? De la Biblia. Ahora, vamos a ver qué hay que hacer cuando en el púlpito alguien se infiltró y está predicando falsa doctrina. ¿Qué hay que hacer? Supongamos de que se infiltró a alguien, porque siempre hay quien que se infiltra. Supongamos que se infiltró a alguien. El diablo no respeta, puede ser un laico, un anciano, o un dirigente de iglesia, o un ministro. ¿O cuánto creen de que el diablo solamente se le puede meter a los laicos? ¿O también se le puede meter a los grandes? ¿Qué pasó con Judas? Se le metió el diablo. Entonces, ¿qué podemos hacer si alguien está predicando? Y quiero aclarar el punto, porque esta es una enseñanza de lo que estoy dando. En el púlpito nosotros como predicadores muchas veces cuando estamos emocionados nos equivocamos porque somos seres humanos. Como seres humanos nos equivocamos inconscientemente. Por ejemplo, yo cuando estoy predicando en la noche en mi iglesia, algunas veces vengo cansado de trabajar, vengo cansado y hago un gran esfuerzo para predicar en la noche después de venir de trabajar. Y algunas veces porque estoy cansado, algunas veces no pronuncio bien las palabras o me equivoqué en algo. Y dicen los fariseos: mira, te equivocaste. No saben distinguir entre un error personal y una falsa doctrina. Los predicadores algunas veces nos equivocamos inconscientemente. Saben de que yo he escuchado a esos grandes teólogos, grandes predicadores de profecía que se han equivocado. Que cuando uno está emocionado y predicando no se da cuenta. Quien se da cuenta es el que lo escuchó. Pero son errores inconscientes. Aquí estamos hablando de que cuando alguien se sube a propósito y adrede a predicar una falsa doctrina con malicia y con alevosía. ¿Qué hay que hacer cuando alguien se sube al púlpito ya preparado para predicar una falsa doctrina? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Los ancianos que están escuchando, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermano? Un hermano me dice: cuando termine el sermón hay que hablar con el hermano a sola. Sí y no. Escuchen lo que les voy a decir. Cuando un error ha sido que no ha salido al público, debe de corregirse en privado. Pero una falsa enseñanza, la Biblia apoya y el Espíritu por sí apoya que cuando alguien está enseñando una falsa enseñanza en público, tiene que uno levantarse y pararse. Porque si usted lo corrige después, ya el veneno queda ¿dónde? En la iglesia. Y la gente lo va a creer.
Usted puede corregir a un... Mira, hay hermanos que no tienen conocimiento ni sabiduría. Vaya allá a la casa de él a corregirlo. Me están diciendo que vaya hasta allá, hasta Brasil a corregir al hermano. Que me monte un avión y me vaya para allá. No saben distinguir entre lo que estamos hablando porque no lo leen ni estudian. Cuando una cosa es un pecado personal, debe de tratarse en privado. Usted solo con el hermano. Pero cuando es un error doctrinal que se ha propagado en toda la iglesia, tiene que usted pararse y denunciar eso en público para desintoxicar a los hermanos que se le metió este veneno. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando un hermano está predicando una falsa doctrina antibíblica? ¿Qué manda la Biblia hacer? ¿Que los callemos o que hablemos? Si usted calla, ¿sabe cómo la Biblia le llama? Perro mudo que no quiere ladrar. Eso dice Isaías 56, versículos 10 al 11. Hay que hablar. Porque si usted calla, usted dice, esto no me gusta meterme en problemas, mejor estoy bien así como estoy, mejor voy a callar. ¿Saben de que la Biblia le llama a eso pecado? ¿Quieren que se lo demuestre? Donde dice, si usted sabe de que esa persona está enseñando un error y se calla, porque hoy hemos confundido que la palabra humildad es ser bobo. No confundamos la palabra humildad con bobería. ¿Sabe que es una persona boba? ¿Otro nombre para un bobo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando alguien está enseñando una falsa doctrina? ¿Callarse o hablar? ¿Qué es lo que hay que hacer, hermano? Hay que hablar. La Biblia dice que hay que hablar. Noten lo que dice Levíticos capítulo 5, versículo 1. Levíticos capítulo 5, versículo 1 dice, noten, ¿lo tienen conmigo, hermano? No vayamos a confundir la palabra humildad con ser bobo. Son dos cosas distintas. O sea, si usted en verdad es humilde, sea humilde pero defendiendo la verdad. Levíticos 5:1 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará ¿qué? ¿Es serio esto, hermano? Dice un dicho, hechor con consentidor, pena igual. ¿Es bíblico eso? Lo acabamos de ver. O sea, hay que hablar. Ahora, ¿qué hacían los apóstoles cuando alguien predicaba una falsa doctrina? ¿Qué hacían los apóstoles cuando veían a un falso maestro? ¿Qué hacían los apóstoles cuando escuchaban que falsos maestros se estaban infiltrando en la iglesia? ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Se quedaban callados o defendían la verdad? Bueno, preguntémosle a Pablo y a Judas. Romanos 16, versículos 17 al 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Noten, hay que fijarse, anciano, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. O sea, andan detrás de intereses personales, significa esto. Y con suaves palabras y lisonjas se engañan los corazones de los que son ingenuos. ¿Qué es una persona ingenua, hermanos? Dígame otra palabra sinónima. ¿Qué es un ingenuo? Una persona simple. Humilde en el sentido de que no conoce. Simple, sin instrucción. Neófito, podemos decir. Dice que con suaves palabras se engaña los corazones de los ingenuos. Hay que fijarse. Hay que estar atentos, dice Pablo. Ahora, ¿qué dice Judas? Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, ¿qué es contender? Dice Judas que hay que contender por la fe. Otra palabra sinónima a contender, batallar, luchar, pelear, contender.
¿Por qué hay que contender? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Noten que hay infiltrados, se infiltran. La infiltración no está afuera, sino dentro. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay que contender, hermanos, porque se han infiltrado hombres. Hermanos, aunque usted no lo crea, estamos infiltrados dentro de la iglesia. Se están levantando errores, apostasía, cosas extrañas. Personas que están predicando cosas que en lugar de unir a la iglesia la están dividiendo. Personas que son usadas por Satanás para confundir la fe de los ingenuos. Hay que contender. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 al 15. 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 al 15 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño también que sus ministros, ¿quiénes, hermano? Sus ministros, no todo, está hablando aquí de los ministros de Satanás, que se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tengamos cuidado con los ministros. No todo lo que enseñan es verdad. Así como usted le pone el filtro a un anciano de iglesia o a un laico porque predica, también ponga el filtro ¿a quién? A un ministro. Porque si usted solamente se lo pone a un laico que predica y no se lo pone a un ministro, está haciendo excepción de personas. Porque según Pablo dice que el diablo también usa ¿a quiénes? A sus ministros. Pregunto, ¿Pablo está hablando de los mundanos o a la iglesia? A la iglesia, a nosotros. Ahora, yo voy a leer 2 trozos de una visión que tuvo Elena de White. Esta visión está en el libro Testimonios para los Ministros, página 472. El tema se llama Trampas de Satanás. ¿De qué se trata esta visión? El diablo tuvo una conversación con su demonio, una reunión, y Elena de White registró lo que hablaron. Dios le permitió que escuchara esa conversación, lo que estaban hablando los demonios. Y la conversación, ¿sabe de qué era? A hablar cómo se iba a atacar y destruir a la iglesia desde adentro. Esta visión está en el libro Testimonios para los Ministros, página 472. Puede buscarla eso en la aplicación o internet para que vea usted ese capítulo. Son 5 páginas de esa visión, que es una conversación del diablo junto con sus demonios. El tema se llama Las trampas de Satanás, y yo solamente voy a leer 2 párrafos para que vean lo que el diablo iba a hacer y está haciendo dentro de la iglesia adventista. Porque la visión es en cuanto a la iglesia adventista. El diablo está hablando de la iglesia adventista. Lean la visión que está en Testimonios para los Ministros, página 472. El tema se llama Trampas de Satanás. Testimonios para los Ministros, página 474, párrafo 3 dice: noten lo que dice el diablo. Aquí está hablando del diablo. Hasta que demos el golpe decisivo, debemos ser incansables nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos. Debemos de estar presentes en todas sus reuniones. Pregunta, ¿el diablo está acá? Debemos de estar presentes en todas sus reuniones. Nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones. Y debemos ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas con ella. O sea, que el diablo iba a operar dentro de nuestra fila para que el mensaje no se escuche. O sea, si usted quiere buscar al diablo, ¿a dónde tiene que ir? A la iglesia. ¿Y es el que llega qué? Primero.
El diablo está presente en todas las reuniones. Ahora, ¿qué método usaría? De tantos métodos usaría uno. En el párrafo 1 de la página 475 del libro Testimonio para los Ministros, dice ella, hablando de lo que decía el diablo. Noten lo que dice el diablo. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas. Noten lo que está diciendo. Tendré en el terreno hombres como agentes míos, hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad para engañar a las almas. O sea, ¿dónde tenemos que estar alerta? Acá, lo que se enseña en el púlpito. El diablo iba a levantar agentes de Satanás para confundir al pueblo y iba a mezclar la verdad con el error. Mucha verdad con poco error. O sea, el engaño va a ser tan sutil que solamente lo íbamos a poder detectar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos, por qué el engaño tiene más auge, se prolifera más? ¿Saben por qué? Porque es difícil de detectar, hermano. Mucha verdad con poco error. Y como la gente no tiene discernimiento, no sabe detectar cuándo alguien está enseñando una falsa doctrina y cuándo no. Porque no se estudia. Terrible, hermanos, terrible. Ahora, voy a leer otras dos citas que están en el libro Testimonios para los Ministros, página 409, párrafo 2 al párrafo 3. Estas citas son tremendas, hermanos, y con estas citas voy a terminar. Estas citas, Elena de White habla del púlpito adventista. Estas citas están también en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo que se llama El Zarandeo. Pero yo voy a leer las citas que están en el libro Testimonio para los Ministros, página 409, párrafo 2 al párrafo 3. Estas citas hablan de cómo el diablo iba a usar el púlpito para meter veneno a la iglesia. El diablo iba a usar nuestros púlpitos adventistas para meter veneno al pueblo de Dios. Y muchos iban a ser engañados porque no estudian. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo. Y al mismo tiempo, dice, mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. ¿De cuáles ministros está hablando aquí el White? ¿De las iglesias populares o del pueblo adventista? Ministros se están alistando en contra de Dios. ¿De qué manera? En el siguiente párrafo dice, muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Qué iban a ocupar? Nuestros púlpitos. ¿Para qué los iban a usar? Para predicar la falsa profecía. Noten, hermanos, esto la sierva del Señor está hablando de nuestra propia iglesia, de la iglesia adventista. Por favor, lean, para que no vayan a decir, el hermano Rafael vino a inventarse cosas. Mi objetivo es que usted lea y conozca lo que está escrito, no lo que digo yo. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Qué es una tea? Es una antorcha. O sea, el diablo iba a dar un mensaje erróneo desde nuestros púlpitos. Por eso, hermano, téngalo por seguro y créalo esto. No todo lo que se predica en nuestros púlpitos es verdad. Hoy más que nunca tenemos que estar filtrando todo lo que llega a nuestros oídos. ¿Y cuál es el filtro? Las escrituras. Ahora, pero me llamó la atención, y esto me dio escalofrío, lo que dice la cita después, esta cita. Si se alberga dudas e incredulidad, los ministros fieles serán erradicados de aquellos que creen saber todo. ¿Saben qué está diciendo acá la cita? Se las parafraseo. O sea, que según esta cita, la profecía se va a cumplir. Los verdaderos predicadores fieles van a ser quitados de los púlpitos y los púlpitos van a ser dados a quienes, a los que predican la falsa profecía.
Se la repito, ¿dónde está la cita? Testimonios para los Ministros, página 409. Si se alberga dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que saben saberlo todo. O sea que los verdaderos predicadores se les va a prohibir el púlpito. Y a los que predican fábulas y errores se les va a decir, vengan y prediquen. Esto me da escalofrío, hermano. Esto me da escalofrío. Esta mujer lo que dice, hermanos, es inspiración divina, hermano. Los ministros fieles serán retirados de los púlpitos. ¿Y a quiénes se les va a permitir? A los que predican ¿qué? La falsa profecía, la antorcha satánica. Lean, por favor. Cuando termine este sermón o este estudio, vayan a buscar su libro Eventos de los Últimos Días y vayan a leer el capítulo que se llama El Zarandeo. O sea que el diablo va a hacer un ataque ¿a qué? A nuestros púlpitos. ¿No? El diablo va a congregar a mucha gente para predicar ¿qué? La falsa profecía. Hermanos, es terrible. La pregunta es, ¿cómo yo puedo sobrevivir a este engaño? ¿Cómo nosotros podemos no ser engañados? Estudiando la Biblia. Estudiando la Biblia. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice esta cita, Desabato a la gente, página 423, párrafo 1, dice, muchos. Está hablando de la iglesia adventista, hermanos. Ya dejemos de estar aplicando esto a las iglesias babilónicas. Claro que hay temas para Babilonia. Pero esa gente está engañada, sabemos que está engañada. Aquí Elena White está hablándolos a nosotros. Muchos son engañados hoy de la misma manera como los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradicionen. Y las gentes no escudriñan las escrituras por su propia cuenta, ni juzgan por sí mismos la verdad, sino que renuncian a su propio juicio y criterio y confían sus almas a sus dirigentes. Ciegos, que no estudian. Hermanos que son idólatras de predicadores. Hermanos que siguen a hombres, que se enceguecen, no tienen discernimiento. Sus almas son guiadas a la perdición por estos líderes. Hermanos, no hay que renunciar a nuestro criterio. Tenemos que examinar por nuestra propia cuenta todo lo que se llega a los púlpitos. Tenemos que ser defensores de la verdad. Estamos en las fronteras de Canaán y el diablo quiere destruir al pueblo de Dios, quiere que nos perdamos, y la mejor forma es corromper el pueblo desde adentro y que perdamos de vista nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Llegar a la Canaán ¿qué? Celestial. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y que cada día podamos dedicar tiempo al estudio de la palabra y a la oración, porque es la única arma contra los engaños de Satanás por la cual Cristo tuvo victoria. Cristo, para poder revertir las tentaciones del diablo, ¿qué es lo que decía? Escrito está. Debemos de ser defensores de la palabra, pero para eso hay que estudiar la palabra. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que este estudio o esta exhortación nos haya servido para animarnos, para seguir adelante y para dedicar un estudio personal a las Escrituras. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.